Bueno, los estados hipertensivos del embarazo se van a definir como un conjunto de trastornos heterogéneos y de etiopatogenia dispar que tienen como nexo en común dos hechos. Estos van a ocurrir durante la gestación y va a existir hipertensión arterial. Dentro de estos trastornos hipertensivos van a aparecer signos y síntomas acompañantes que junto con la hipertensión van a definir distintas entidades clínicas con repercusiones distintas, por lo cual el correcto diagnóstico y el manejo adecuado es clave para un buen pronóstico. La que sigue, por favor. Los trastornos hipertensivos van a complicar del 5 al 10% de todos los embarazos y, bueno, constituyen uno de los miembros de la tríada letal junto con la hemorragia y la infección. Los principales factores de riesgo es la edad avanzada, la premipariedad, antecedentes de diabetes o obesidad, hipertensión y el embarazo múltiple. ¿La que sigue? En cuanto a los criterios diagnósticos, pues vamos a tener tres. Uno de ellos va a ser la hipertensión arterial, la cual se va a definir como la existencia de presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio, con una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio en dos lecturas separadas por un intervalo de 4 a 6 horas. También vamos a tener proteinuria, la cual se va a definir como una excreción en orina de 24 horas mayor a 300 miligramos. O, bueno, puede ser que la recolección de la orina de 24 horas sea un poco complicada para el paciente, entonces como alternativa tenemos el cociente proteína-creatinina, el cual debe de ser mayor a 30 miligramos sobre milimoles, o en caso de que se use la tira reactiva, debe de ser mayor a 1. Aunque generalmente siempre se debe de corroborar la proteinuria con orina de 24 horas. También puede ser edema, pero bueno, el edema es un hallazgo frecuente en el embarazo normal y no forma parte del criterio diagnóstico de la preeclampsia, pero bueno, debido a que el edema pedio o pretibial suele desaparecer durante el reposo nocturno y puede ser ignorado. Sin embargo, sí se debe indagar la causa del edema cuando es edema generalizado intenso. La que sigue, por favor. En cuanto a la clasificación, bueno, el hecho más importante de la clasificación de los estados hipertensivos en el embarazo es que nos permiten diferenciar entre el aumento de la presión arterial que existe desde antes del embarazo de aquel otro que se debe a una enfermedad causada por el embarazo. Bueno, vamos a tener 4 clasificaciones, que va a ser la hipertensión crónica, preeclampsia y eclampsia, preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica e hipertensión gestacional. La que sigue, por favor. Bueno, la preeclampsia se va a definir como hipertensión arterial que aparece después de la semana 20 de gestación. Esta va a estar asociada con proteinuria y va a desaparecer 12 semanas siguientes al parto. Se puede clasificar como grave o leve, dependiendo de la presencia o ausencia de varios signos y síntomas, aunque cabe mencionar que en preeclampsia leve puede haber convulsiones eclámpticas, por lo que los calificativos leve y grave suelen ser algo confusos. La eclampsia como tal es la aparición de convulsiones tónico-clónicas en una gestante con preeclampsia establecida y, bueno, tiene que haber ausencia de otras condiciones clínicas que justifiquen las convulsiones. La hipertensión arterial crónica se establece como la hipertensión arterial, aumento de la presión arterial, en la semana 20, sin proteinuria y persiste después del parto.
En caso de que sea preeclampsia sobreañadida a una hipertensión crónica, pues el cuadro se define cuando hay aparición de síntomas de preeclampsia y hay aparición de proteinuria y hay un aumento brusco en cifras tensionales. Y finalmente, la hipertensión gestacional, pues es hipertensión arterial, que aparece a partir de la semana 20, todos aparecen a partir de la semana 20 de gestación, y no va a tener proteinuria y va a desaparecer 12 semanas siguientes al parto. La que sigue. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Bueno, vamos a empezar a ver preeclampsia ya como tal. Puedes pasar a la que sigue, por favor. Y empezamos obviamente con la definición. ¿Y qué es la preeclampsia? Bueno, va a ser un trastorno que va a ser progresivo, multisistémico y que se caracteriza por la nueva aparición de hipertensión y proteinuria o hipertensión y disfunción de órganos diana, que ya veremos un poquito más adelante cuáles son, con o sin proteinuria en la última mitad del embarazo o en posparto. Pero bueno, estos dos son los más frecuentes, pero hay incluso preeclampsias de inicio un poco más temprano, pero son sumamente raras. Y bueno, la preeclampsia va a ser causada por la disfunción vascular placentaria y materna. Y generalmente se va a resolver al terminar el embarazo, aunque el tiempo es un poco variable. Eh, Hoy en día la patogénesis pues no es bien conocida, aunque se sabe que los desencadenantes de las complicaciones de la preeclampsia pues va a ser la mayor resistencia vascular periférica, la agregación plaquetaria, activación del sistema de coagulación y disfunción endotelial. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? En cuanto a la epidemiología, la preeclampsia nos va a causar entre el 12 y 22% de embarazos complicados, dependiendo la bibliografía. Algunos lo descienden un poco más, pero bueno, está más o menos entre esos rangos. Según la OMS, va a causar el 16% de las muertes maternas a nivel mundial, aunque en Latinoamérica desciende, más bien asciende este porcentaje hasta un 25%. La que sigue, por favor. Y bueno, los factores de riesgo. Si hablamos de factores de riesgo, bueno, vamos a tener que estos aplican tanto para la preeclampsia de inicio temprano como para la de inicio tardío. Ya veremos un poco más adelante cómo se divide. Y bueno, los primeros van a ser los familiares, y en los familiares tenemos que, pues, si alguien miembro de la familia de primer grado ha presentado preeclampsia, se aumenta el riesgo de que la madre la presente también. Si la madre embarazada fue producto de un embarazo que cursó con preeclampsia, entonces también hay mayor riesgo. Si la madre tiene hijos de un padre que tuvo hijos con otra persona y esa otra persona también desarrolló preeclampsia, también hay más riesgo. Y si el esposo, o bueno, la pareja con la que va a tener a los hijos es producto de un embarazo que cursó con preeclampsia, también aumenta el riesgo. Entonces, pues, considerando todo esto, es claro que si la madre ya había estado embarazada, perdón, antes y había tenido también problemas de preeclampsia, pues es bastante más probable que los presente en un embarazo actual o futuro, sobre todo si fue grave, porque, o sea, entre más grave haya sido el episodio de preeclampsia anterior, tiene un mayor riesgo de presentar un nuevo episodio. De hecho, encontré un artículo donde se manejaban cifras en donde si la gesta anterior tuvo características de preeclampsia grave, entonces la probabilidad de desarrollar preeclampsia, ya sea leve o grave, es entre el 25 y 65%. Si en el embarazo anterior tuvo preeclampsia leve, entonces la probabilidad desciende hasta entre el 5 y 7%. Y si el embarazo anterior fue normotenso, entonces la probabilidad de que ocurra una nueva preeclampsia solo va a ser del 1%.
En el siguiente grupo de factores de riesgo entra la primipaternidad y la exposición al esperma, aunque de esto pues no se está muy seguro, pero pues se cree que tiene que ver con tolerancia inmunológica. De hecho, la nulliparidad es el factor predisponente más prevalente en la preeclampsia. Y bueno, se cree, como ya les mencioné, que es porque el sistema inmunológico de estas pacientes ha tenido una exposición limitada tanto a antígenos paternos como fetales. Entonces esto conlleva una desensibilización que juega, pues es importante en la patogenia de la enfermedad, ya lo veremos también un poco más adelante. Entonces, si hay poco contacto con antígenos paternos, pues esta puede ser eh, una de las causas. Y eh, si el poco contacto con antígenos paternos puede ser una causa, entonces podemos suponer que las pacientes que usan anticonceptivos de barrera tienen mayor riesgo, lo que sí está demostrado. También si la paciente cambia de pareja, eh, se ha notado también una mayor incidencia en de que la madre presente preeclampsia, pero esto no es muy claro el por qué. No se sabe si es porque si la madre se tiene que adaptar a nuevos antígenos o vaya, antígenos diferentes por ser un nuevo padre, o bien porque pasa tiempo prolongado entre embarazos, entre uno y otro, porque pues tiene que conocer a la persona, todo ese proceso hasta que llegan a tener un hijo, pues es un tiempo más prolongado a que si lo tuviera con la misma persona. Y bueno, yo creo que aquí también se podría agregar el uso de tecnología para embarazarse, o sea, reproducción asistida. Y se han hecho diferentes estudios y los datos obtenidos arrojan que el riesgo aumenta con la transferencia de embriones congelados de ovocitos autólogos o de donante, así como la transferencia de embriones de ovocitos frescos, pero estos a fuerza tienen que ser de donante. Cuando no aumenta el riesgo es cuando se hacen transferencia con embriones frescos de ovocitos autólogos, o sea que la donante y la receptora pues, sea la misma persona. El siguiente punto son enfermedades crónicas previas, las cuales incluyen enfermedades tales como diabetes, eh, que va a estar relacionada con enfermedades renales o, o padecimientos vasculares subyacentes. Además de que pues también la diabetes también está relacionada con obesidad, niveles altos de insulina o resistencia a la misma y metabolismo anormal de lípidos. Otra enfermedad que nos puede condicionar la presencia de preeclampsia es la hipertensión crónica, como ya lo mencionó la compañera, que se define como la presión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio en la sistólica y mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en diastólica. Aunque hay que tomar en cuenta que la hipertensión crónica pues es un padecimiento poco común en la en edad reproductiva. Entonces, aunque sí aumenta muchísimo las probabilidades, se habla de hasta 8 veces más probabilidad de que se desarrolle preeclampsia, pues realmente solo va a estar presente entre el 5 y 10% de todos los casos. También algunos trastornos autoinmunitarios como lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolipídico, los cuales pues presentan cuadros de inflamación, microangiopatía y disfunción renal, que es afección directa a órganos diana en la preeclampsia. Entonces, pues esto puede condicionar justamente la presencia de esta. Eh, Otros factores que también pueden influir, pues es el sobrepeso u obesidad antes del embarazo. Se habla de que el riesgo de preeclampsia se duplica por cada 5 a 7 kilos sobre metro cuadrado que la paciente tenga de más. Y finalmente, pues enfermedad renal crónica, porque esto nos va a llevar a cierto grado redu de reducción de la tasa de filtración glomerular que nos puede condicionar la presencia de hipertensión. Ya veremos que para
Para la preeclampsia, el único signo que se repite en todos los casos, pues es justamente la hipertensión. Eh, Además, se ha visto que las pacientes que consumen tabaco tienen menor riesgo a presentar preeclampsia. Esto no está muy claro por qué, pero se puede relacionar a que el tabaco como tal predispone más bien a un embarazo prolongado. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Bueno, aquí está la tabla como tal de los factores de riesgo y aquí tenemos algunos otros que no mencioné en la diapositiva anterior, pero bueno, es que la madre sea mayor a 40 años o sea menor a 18 años, que sea de raza negra, que tenga hipotiroidismo mal controlado, que haya restricción fetal, abruptio placentae, que esta puede ser como causa y consecuencia de preeclampsia, que es el desprendimiento de placenta de una manera temprana, o que la paciente haya abortado en un embarazo previo. La que sigue, por favor. Gracias. Am, sí. Pasamos con el pronóstico y, bueno, se pueden presentar diferentes complicaciones, tanto maternas como fetales. Entre las maternas tenemos abruptio placentae, que ya veremos me parece que en temas más adelante, que básicamente eh, es el desprendimiento de la placenta de una forma temprana, síndrome de HELP, insuficiencia renal aguda, eclampsia, insuficiencia venosa, accidentes cerebrovasculares, morbilidad cardiovascular y la muerte. Aunque esta última, la muerte, afortunadamente cada vez es muchísimo menos frecuente. Y bueno, para el feto tenemos parto pretérmino, crecimiento limitado, lesión neurológica por hipoxia, morbilidad cardiovascular y muerte perinatal. La que sigue, por favor. Bueno, entramos a la etiopatogenia, la cual va a involucrar factores tanto maternos como fetales placentarios. Y se va a dividir en dos etapas. La etapa 1 es la placentaria, que va a ser asintomática y se produce en la primera mitad del embarazo, mientras que la etapa 2 es la materna y va a ser sintomática y se presenta sobre todo en la segunda mitad del embarazo o incluso algunas horas o días postparto. La que sigue, por favor. El primer punto para recalcar en la etapa 1 pues es de interfase inmunitaria o factores inmunológicos. Ya vimos que se requiere eh, cierta tolerancia inmunológica entre la madre y el feto, para lo que la madre pues debió o debe tener exposición previa a los antígenos paternos y fetales para protegerse contra la preeclampsia. Pero, ¿por qué? Bueno, es que el líquido seminal promueve cambios tanto celulares como moleculares similares a respuesta inflamatoria y esto se hace mediante el factor de crecimiento transformante tipo beta 1 que inicia reacción inmunológica secundaria pero dirigidas hacia antígenos paternos en vez de que sea una primaria dirigida contra el producto porque pues esto podría provocar o va a terminar provocando aborto. Eh, Algunas bibliografías mencionan que cuando hay una intolerancia inmunológica eh, materno-fetal, pues se puede comparar a ciertas reacciones como rechazo de órganos. En este caso de la preeclampsia es porque las células del trofoblasto extravelloso expresan antígenos HLA clase 1 como HLA-C, E y G, mientras que las células natural killer tienen receptores CD94, KIR ILT, que van a reconocer moléculas de la clase 1 que se infiltran en la adhesiva materna. Perdón. Entonces, las células del trofoblasto tienen los antígenos que son reconocidos por las natural killer. Entonces, en la preeclampsia se cree que el conflicto materno con genes paternos induce una implantación placentaria anormal debido al aumento de la actividad de las natural killer contra las células del trofoblasto.
Bueno, además tenemos que las células natural killer van a modular tolerancia inmunológica, inducción de formación de factores angiogénicos y remodelación vascular. Esto se hace mediante citocinas. Bueno, las citocinas son para la intolerancia inmunológica. También el factor de crecimiento de endotelio vascular eh, es para los factores angiogénicos y finalmente el factor de crecimiento placentario que va dirigido hacia la remodelación vascular. La que sigue, por favor. Gracias. Eh, el siguiente punto es el desarrollo o angiogénesis de la placenta que se lleva a cabo de una forma anormal. Esta pues es característica sobre todo en el desarrollo de preeclampsia de inicio temprano. Eh, bueno, estas son arterias espirales. Estas son las que se van a ver afectadas después. Pasar a la que sigue, por favor. Gracias. Bueno, en estas dos imágenes, bueno, son dos. Cada una trae dos imágenes. La de arriba es de embarazo normal. La de abajo es embarazo con preeclampsia. Y bueno, es que en embarazos normales, las células del citotrofoblasto de la placenta migran a través de la decidua y parte del miometrio para invadir tanto endotelio como túnica muscular de las arterias espirales maternas, que, bueno, van a ser ramas terminales de las arterias uterinas, que van a suministrar pues sangre tanto al feto como a la placenta. Esta invasión va a dar como resultado que estas pequeñas arteriolas pasen a ser grandes vasos, pero con baja resistencia, para que facilite el flujo sanguíneo de la madre a la placenta y luego al feto. Sin embargo, en la preeclampsia, el citotrofoblasto solo se filtra en la porción decidual, o sea, no llega a la parte muscular. Entonces, como no llega a esta parte, no se convierten en canales vasculares grandes y tortuosos. En un embarazo normal se vuelven grandes y se reemplaza la pared muscular elástica con material fibrinoide. En cambio, en la preeclampsia, los vasos pues se van a quedar estrechos y va a dar como resultado hipoperfusión placentaria. Esta remodelación de las arterias espirales pues comienza a finales del primer trimestre y se concluye aproximadamente entre la semana 18 o 20 de la gestación. La que sigue, por favor. Como posible mecanismo de anormalidad de arterias espirales, tenemos una defectuosa diferenciación del trofoblasto. Eh, para la diferenciación durante la invasión endotelial, se deben alterar expresión de citocinas, de moléculas de adhesión, moléculas de matriz extracelular, metaloproteínas y complejo de histocompatibilidad de clase 1B. En un embarazo normal, los trofoblastos invasores alteran la expresión de sus moléculas de adhesión propias de células epiteliales, que podemos ver en la tablita, pues es integrina alfa 6, beta 1, alfa beta 5 y E-caderina. Estas las convierten a características propias de células endoteliales, que son en la tablita pues son las de la derecha, integrina alfa 1 y beta 1, alfa beta 3 y VE caderina. Este proceso se llama pseudovasculogénesis. Esta diferenciación tiene que ir a la alza en embarazos normales, pero en las pacientes con preeclampsia no se muestra expresión de moléculas a la alza o tampoco se muestra pseudovasculogénesis. Y la posible causa de esta defectuosa diferenciación del trofoblasto pues puede ser provocada por una proteína llamada semaforina 3B que contribuye justamente en la diferenciación e invasión del trofoblasto. ¿Por qué? Porque inhibe la señalización del factor de crecimiento endotelial vascular. La que siga, por favor.
tenemos entonces hipoperfusión placentaria. Esta hipoperfusión placentaria es causa y consecuencia del desarrollo placentario normal, porque implica la reducción mecánica del flujo sanguíneo. Entonces, condiciones médicas asociadas a insuficiencia vascular aumentan el riesgo de que la paciente presente preeclampsia. Igual, condiciones obstétricas en donde se aumente la masa placentaria, pero que no aumente en el flujo sanguíneo, pueden provocar isquemia, que también se va a asociar con preeclampsia. La que sigue, por favor. Para concluir la etapa 1, tenemos el desequilibrio angiogénico. Y es que para la placentación, pues obviamente necesitamos angiogénesis extensa. ¿Por qué? Pues porque esta angiogénesis extensa es la que nos va a permitir que haya un adecuado aporte de oxígeno y nutrientes al feto. Entonces, participan factores proangiogénicos. Los factores proangiogénicos son el factor de crecimiento endotelial vascular, o VEGF, que es el verdecito en la imagen, y el factor de crecimiento placentario, que es PIGF, que es el amarillito. Pero obviamente necesitamos que se regulen, y para esto tendremos factores antiangiogénicos, el cual va a ser la tirosina quinasa 1, soluble, similar a FMS o SFLT1. Bueno, sí. La SFLT es un agonista del factor de crecimiento endotelial vascular, que es el que se encarga de la promoción de angiogénesis. Los proangiogénicos se tienen que unir a receptores de tirosina quinasa de alta afinidad, que es VEGFR1 y 2. Estos van a estar expresados en la superficie de células endoteliales vasculares y tienen isoforma transmembranosa y una isoforma soluble. Entonces, el factor de crecimiento placentario se debe unir a receptores VEGRF2. Y bueno, el mecanismo de acción por el que se bloquea el trabajo de los proangiogénicos es que el SFLT1 es antagonista uniéndose tanto al factor de crecimiento endotelial vascular como al factor de crecimiento placentario. Entonces, pues estos ya no llegan a interactuar con sus receptores. Otra vez, la imagen está como dividida en dos. La parte de arriba es un embarazo normal, en donde PIGF y VEGF se unen de manera óptima a sus receptores, mientras que en una placenta con preeclampsia no, porque el SFLT1 se une a ellos antes de que lleguen a sus receptores, entonces pues jamás se expresan. Entonces no hay buena angiogénesis. La que sigue, por favor. Pasamos ya a la etapa 2, en la cual habrá pues cambios hemodinámicos, porque en esta etapa se presenta daño endotelial por factores tóxicos para pues esta misma capa celular. Entonces, cuando hay lesión endotelial, se presentan plaquetas que se adhieren a estas células y se permite agregación plaquetaria y liberación de tromboxano A2, que si recordamos, pues es un vasoconstrictor. Entonces, gracias a esto, se tendrá una mayor sensibilidad vascular a sustancias vasoactivas que existen en la preeclampsia. La malformación que venimos a hablar del trofoblasto, la mala diferenciación, lo harán hipóxico a las células de trofoblasto. Entonces, por medio de apoptosis, se liberarán a circulación material de detritus, que van a ser partículas de membrana de sincitio trofoblasto, fragmentos de citoqueratinas,
ARN y ADN, sobre todo de origen fetal, y células citotrofoblásticas. Esto nos lleva como tal a los cambios hemodinámicos. Bueno, por ejemplo, en el embarazo normal hay un descenso fisiológico de la resistencia vascular periférica y también de la presión arterial, pero aumenta tanto el gasto cardíaco y la vasculatura tiene mayor distendibilidad. Sin embargo, en la preeclampsia, como lo pueden ver en la diapositiva, ocurre todo lo contrario. Hay vasoconstricción generalizada, aumento de la resistencia vascular periférica, descenso en el gasto cardíaco y descenso en la distendibilidad vascular. Y bueno, la hipertensión, al menos en la preeclampsia, se debe justamente a la vasoconstricción generalizada. En la preeclampsia, algunas bibliografías también reportan cambios en el ciclo circadiano de la tensión arterial, pues esta tiende a aumentar durante las noches. Asimismo, habrá vasoespasmo, que va a ser la causa en la reducción de la capacidad de respuesta del sistema vascular. Como consecuencia, desciende el volumen plasmático. Entonces, se presenta hipovolemia secundaria a la reducción del espacio intravascular con hemoconcentración. Finalmente, todos pues, estos factores, junto con presión intravascular, lesión capilar, hipoproteinemia, causan la salida de líquido a espacio extravascular, que es lo que nos va a terminar provocando edema, que es, bueno, ya lo veremos más adelante, pero es uno de los signos de, bueno, es un signo característico de la preeclampsia grave. La que sigue, por favor. Gracias a los cambios en la hemodinámica, pues tendremos afección en diferentes órganos diana. Y empezamos pues con los cambios renales, que son de los más importantes. Y es que en el riñón de las pacientes con preeclampsia se presenta endoteliosis glomerular, con cambios estructurales, por supuesto, en los glomérulos renales. Se presenta también hinchazón generalizada y vacuolización de las células endoteliales. Además de que se deposita fibrina en el interior de espacios capilares. Habrá lesión renal que puede llegar a causar proteinuria con hipoproteinemia, disminución de la presión oncótica del plasma y extravasación de líquido a espacio extravascular y otra vez aparición de edema. Además, el flujo plasmático renal y tanto flujo plasmático renal como tasa de filtración glomerular van a disminuir, pero en el embarazo normal aumentan. Entonces, los hallazgos de laboratorio de pacientes con preeclampsia pueden estar con valores en límites inferiores normales. Bueno, mencioné que se va a disminuir el flujo plasmático renal y esto va a ser consecuencia por vasoconstricción, mientras que la disminución de la tasa de filtración glomerular es por lesión del glomérulo como tal. Y solo en casos muy graves o en las características graves de la preeclampsia, las lesiones microvasculares conducen a insuficiencia renal aguda e incluso oligoanuria. La que sigue, por favor. También podemos presentar cambios hepáticos y en cuanto al hígado, pues en la preeclampsia va a existir afectación hepática con cierto nivel de necrosis, aunque va a estar moderado. Pero gracias a esto podemos presentar aumento de alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa y lactato deshidrogenasa. Esto pues obviamente solo se puede ver mediante laboratorios, pero de una forma macroscópica la paciente podría presentar desde petequias hasta infarto o hematoma hepático subcapsular, que ya veremos más adelante. Este puede presentar
puede cursar con dolor a la palpación. El que sigue, por favor. También hay cambios hematológicos, y es que en la preeclampsia, por los cambios vasculares, depresiones y las lesiones endoteliales, pues habrá activación de la coagulación con trombocitopenia moderada, aunque esto de trombocitopenia moderada depende de si la preeclampsia es grave o leve, pero bueno, también habrá mayor activación y tamaño de plaquetas, aunque su vida media va a estar disminuida. Asimismo, tendremos estados de hipercoagulabilidad y de hemólisis. Sigue, por favor. Eh, bueno, otros factores que también influyen, bueno, ya vimos genético, antecedentes familiares de preeclampsia facilitan o dan mayor riesgo a la paciente de padecerla. Eh, por cierto, cabe recalcar que las moléculas antiangiogénicas, que recordemos que es SFLT1, tienen su gen en el cromosoma 13. Entonces, fetos que presenten trisomía 13 tienen mayor riesgo y se ha visto una mayor incidencia de preeclampsia en las madres de estos productos. Porque pues si hay mayor molécula antiangiogénica, pues podemos esperar que haya menos unión entre las proangiogénicas y sus receptores. Bueno, otro factor son estados de inflamación por los residuos de sincitial trofoblasto que vimos un poquito más atrás. También mayor sensibilidad a angiotensina 2, activación de complemento y factores ambientales también. Entre los factores ambientales, pues podemos encontrar la baja ingesta de calcio, que puede implicar efectos inmunológicos o vasculares, sobre todo de las hormonas reguladoras del mismo calcio, que se van a estar alterando durante los episodios de preeclampsia. La que sigue, por favor. Ahí nos vamos a quedar Sí. para que todos puedan tener tiempo de analizar, de recordar, memorizar y comprender todos los elementos, la información que hasta este momento nos has dado. ¿Les parece bien? Mañana nos vemos y continuamos con lo que es enfermedad hipertensiva del embarazo. ¿Alguna duda o comentario? Sí tengo varias, doctora, pero preferiría que mejor terminara el tema. Sí, y de hecho les voy a poner referencias para que puedan revisar, independientemente de González Merlo, Williams. Hay una referencia que yo creo que les puede ayudar mucho. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.